La nigromancia digital es algo que ya existe. Son aplicaciones que existen en la web hoy día, que también tienen un nombre como tecnología de duelo, en donde gracias a la información que existe en la red de personas que ya no están con nosotros, en la red estas aplicaciones son capaces de levantarlas y de ponerlas a dialogar con el que está de duelo. Y estaba comentando aquí con nuestros invitados que la destacadísima creadora, artista visual, compositora, genia total, Laurie Anderson, quien es la viuda además de Lou Reed, ha estado trabajando con este chatbot de inteligencia artificial para seguir conversando un poco con las huellas de Lou Reed. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestros invitados? Bueno, caleta. Aunque iba en paralelo, ¿no? El arte siempre va paralelo con la realidad. La muerte ya no termina con las cosas. Es una obra dirigida por Camilo Carmona, que nos acompaña acá. Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y interpretada por Consuelo Carreño, Pablo Schwartz y Silvana Gajardo, que nos acompaña. Silvana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Un gusto recibirte acá en la radio. Muchas gracias. Y bueno, la obra se mueve, son estos tres personajes en una casa, asumimos, ¿no? En donde la obra parte con un diálogo muy extraño, no parte con un monólogo y luego con un diálogo muy extraño entre madre y hija. Sabemos el cumpleaños de la hija, pero desde el momento uno sabemos que hay algo raro acá pasando, ¿no? Y durante los 80 minutos que dura la obra vamos descubriendo qué es lo raro de este vínculo familiar, que es evidente que está resquebrajado, es evidente que hay mucha culpa y hay algunas cosas que no son tan evidentes que empiezan a aparecer ya hacia el final de la obra. Esto está escrito, estoy buscando acá. Por Carlos Leiva. Carlos Leiva, gracias. Que de hecho, perdón, es su primera dramaturgia, porque él es guionista de cine. Igual se supernota. Se supernota, sí, sí. Yo creo que eso es entretenido, como cuando uno empieza a mezclar como en el teatro, que es un arte interdisciplinario, a mezclar distintos como oficios o personas que vienen de distintos lugares para generarlo, se produce una mezcla mucho más, por lo menos mucho más heterogénea, más entretenida para crear. Claro, y además porque la pregunta por qué es lo que nos hace humanos, ¿cierto? Por los vínculos, es algo que en general en el teatro aparece, pero en la ciencia ficción y en la ciencia ficción cinematográfica es algo que está mucho más presente. Entonces parto ahí preguntándote, Camilo, por ese ejercicio, ¿no? De tomar reflexiones que son claves hoy día y que son como anotadas y muy contingentes y llevarlas a un escenario que es, la obra es muy teatral. Hay un ejercicio también muy consciente de decir, esto no es realismo. En el tono, en la puesta en escena, ¿cierto? La manera en que actúan. Cuéntanos de esa propuesta. Bueno, generalmente la ciencia ficción es un género que pertenece principalmente a las películas, a la serie, y pocas veces tocado en teatro. Yo creo que también por eso, reitero, es como la invitación que le hice a Carlos, aquel que pertenece a ese lenguaje o a ese oficio, tomar estos tópicos y los pusiera en una puesta en escena o en un relato teatral. Espera, me perdí, me fui de la pregunta que me estaba diciendo, pero... De llevar la ciencia ficción básicamente al teatro y ponerle esa propuesta que es extremadamente teatral. Sí, o sea, mira, la obra igual de cierta forma está, independiente de que sea bien teatral y que uno se someta a un espacio teatral puramente, igual está en clave, como tú decís, como realista, ¿cachai? O sea, ¿en qué sentido? Al Carlos, al escribir desde el cine, que el cine siempre está como muy anclado a la realidad, la forma en que está escrito, digo en general, ¿cachai? Pero me pareció interesante el ejercicio de pasarlo al teatro, porque es problemático también, ¿cachai? Siento que hay un problema al someterle al público a un espacio de ciencia ficción, a un espacio que generalmente corresponde a otro lenguaje. No sé si respondí bien. Sí, no importa. Aquí no estamos aquí estamos para acercamientos, no para certeza. Ese es un poco el espíritu de las conversaciones en general. Ahora, Silvana, ese mismo desafío, ¿no? Porque uno puede tener más o menos pistas y, por ejemplo, si decimos, la gente que va a estar escuchando la entrevista y va a ver la obra, ya sabe que hay algo de ciencia ficción funcionando. Sí. Yo no lo sabía cuando fui a ver la obra. Genial. Entonces, Qué bueno. al principio estaba ahí sentada diciendo, ¿qué está pasando acá? Sí, sí. Pero inmediatamente hay un tono y hay Sí. una tensión que ustedes tres tienen que construir, Sí. que está siempre jugando como al límite de lo paródico en algunos momentos, Sí. ¿no? Cuando bailan, etcétera, Exacto. y al mismo tiempo del melodrama Ajá. duro. Entonces cuéntanos cómo fue para ustedes tres también construir esas dinámicas. Sí.
Bueno, trabajamos también como modo thriller la obra, siempre generando un suspenso en el espectador de que se mantenga el hilo, uno dice, ¿en dónde estoy? ¿Para qué es lo que estoy viendo? Entonces, para mí como creadora lo que hice fue introducirme en un limbo, yo lo digo así, en un limbo surrealista entre la vida y la muerte, porque trabajamos el duelo. Y para que todo eso fuese muchísimo más ligero, también están estos espacios donde la gente se va liberando cuando mi personaje se libera, el espectador también hay una especie de No, ahora entendimos. Ahora entendimos. ¿De qué va? Claro, entonces, y también ahí se libera el espectador y dice, ok, va con el personaje, a pesar de que al principio es todo muy extraño, muy atractivo, lumínicamente, la sonoridad es maravillosa, que es de la Roberta, la iluminación es de Ricardo Romero, que es un gran iluminador, entonces van conjunto las tres cosas, iluminación, sonido, actuación, muy, muy al pie de la letra para que todo vaya afectando al espectador de manera unida, todo va aumentando esa intriga. Porque uno al principio entra y va descubriendo, a medida que va pasando la obra, va descubriendo cosas que el espectador jamás imaginó. Me imagino, no quiero hacer spoiler, pero... Eso yo estaba pensando, ¿cómo hablo de la obra sin hacer spoiler? De hecho... El eterno problema que hemos tenido, de hecho, con la gente para armar el programa, el comunicado de prensa, sí, nos costó caleta cómo hablarlo sin spoilear, ¿cachai? Sí, y de hecho, como en las fotos de publicidad, como la escenografía es bien atractiva, lumínicamente, todo eso, pedimos hacer las fotos cerrados, como no espacio para que no se viera, para no spoilear nada. Ni la puesta en escena, ni la música, ni la actuación, nada. Entonces la gente que realmente llegue como tú llegaste, sin saber nada. Pero solamente le puedo decir a la gente que está escuchando que es una obra muy atractiva, es algo que no es muy común ver en teatro, son muchas experiencias y muchas sensaciones con las que se va a ir, se va a reír, se va a poner nerviosa, va a llorar, son muchas emociones juntas, creo yo. Y eso es lo atractivo de esta obra y por eso quiero verla. Sí, ahora además también está este elemento escénico, ¿no? Camilo, hablemos de eso, porque a mí también me llamó la atención cuando se abre la cortina y uno ve, yo me sentí en la ópera, o sea, es como ese nivel de producción escénica, no estamos acostumbrados tanto a verlo en teatro, ¿no? Es muy grande, sí. O sea, lo que ustedes armaron ahí en el escenario del GAM, y preguntarle también por qué eso era importante, porque era importante generar este espacio en donde los personajes y también los espectadores se sienten disminuidos ante las dimensiones de la construcción que les rodea. Sí, bueno, es que de partida yo creo que la ciencia ficción obliga a pensar creativamente, ¿cachai? Porque todos tenemos todos estamos llenos de imaginario, ya sea de películas, de literatura, respecto a cómo va a ser un posible futuro. Entonces estamos llenos de tanta referencia que era importante al momento de abrir el telón someterlo a un imaginario radical, ¿cachai? Sí. Como que sea nuestro, que sea propio. Y creo que eso también le da más sostén, más fuerza a todo lo que sucede en el escenario, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí estamos, como decís tú, como elemento más perteneciente a la ópera. De hecho, el Sebastián Escalona, que él es escenógrafo del Teatro Municipal. Se nota. Se nota. Y bonito que se note también, ¿cachai? Sí. Porque, insisto, es lo mismo. Así como el Carlos viene del lenguaje del cine, el Carlos desde la pintura y del Teatro Municipal, de la ópera, del ballet, se empieza a producir una teatralidad más particular y más avasalladora también, ¿cachai? Por eso ese como hincapié de ponerle un espacio como radical en el escenario. Sí, y de misterio también, porque es como... Esto es muy gótico, esa fue como mi impresión, ¿no? Es muy gótico, y hay una cosa como al fondo, que no les voy a describir, pero que uno dice así como, ¿qué es esto? O sea, y bueno, lo sabemos al final, más bien no lo explican, uno tiene una idea de hacia el final. Estamos conversando con Camilo Carmona, actor, ustedes seguramente lo han visto en cine, en televisión, en teatro, y con Silvana Gajardo, actriz de la obra La muerte ya no termina con las cosas, que de hecho ya te dice bastante el título, La muerte ya no termina con las cosas, que está coprotagonizada por Pablo Schwartz y Consuelo Carreño. Y todo esto que hablábamos de la imponencia de la escenografía, ¿cierto? Y del diseño sonoro y lumínico, es el contexto en donde ustedes están sosteniendo, porque son ustedes tres, básicamente. Es una obra sobre los vínculos y sobre el duelo. Hablemos, Silvana, del ejercicio de trabajar con Pablo y con Consuelo en esa construcción de esta familia tan disfuncional, tan difícil, con tanto ruido interno, ¿cierto? ¿No? Sí, fue maravilloso. Apenas encontramos el estilo actoral,
los tres entramos muy bien ahí, dialogamos muy bien ese lenguaje y gracias a Camilo que nos fue dirigiendo bien para que no estuviésemos en distintas teclas. Sí. Porque es un mundo, como insisto, para la gente que está escuchando, es un universo muy atractivo y muy distinto a lo que está uno acostumbrado, por lo menos en este momento, ver, porque yo veo harto teatro y es algo muy radical y muy distinto. Y eso lo hace muy atractivo también para el espectador. Y por lo mismo también quería decir, aprovechando de que cuando uno escucha el título La muerte y no termina con las cosas, uno dice, oh, no, que ese título ya uno se asusta un poco, que he escuchado gente decir, pero no, todo lo contrario, los invito porque es una experiencia que es muy, insisto, atractiva y tiene una pulsión de vida y muerte en un limbo, insisto, un limbo surrealista, delirante, que lo van a pasar bien dentro de todo este universo y un imaginario maravilloso de Camilo y Carlos Leiva que está puesto ahí. Sí, de hecho, quería acercarme a preguntar por... Ay, vamos a tratar de no hacer los spoilers, pero hay en el texto final del personaje de Pablo, a mí me encantó el texto final porque además me pareció muy contingente, ¿no? Que él dice, lo haría todo de nuevo. Ustedes no se atreven a vivir y yo este amor... me lo banco así como, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero sí. todas Lo las viviría veces. 1000 veces Lo más. viviría 1000 veces. Y yo estaba así como pensando en que estamos, lo he conversado con mucha gente últimamente aquí, al aire y fuera del programa también, como que estamos en una crisis de los vínculos. Y como con mucho temor a vincularnos por todo lo que significa, no por salir de nuestra zona de comodidad, porque el otro, por supuesto, te puede hacer muy feliz, pero también te puede poner muy triste, esa cosa de exponerse, ¿no? Sí. Y esta obra es pura exposición. Ellos tres están en un momento tipo, hay mucha herida, pero igual aquí estamos, ¿no? Claro. Sí. Entonces hablemos, Camilo, respecto a lo que te invita, a lo que a ti te seduce de la obra como director y que sientes que podría invitar a la gente a reflexionar. Bueno, sí, yo creo que es una obra justamente que habla sobre los vínculos, la fragilidad de los vínculos en momentos difíciles como un momento del duelo, por ejemplo. Pero lo que sí me parece a mí interesante en la obra y en la dramaturgia y también en cómo está resuelto por el elenco es que te invita también a conversar los problemas, ¿cachai? O sea, todos los problemas que suceden en la obra, todas las heridas que aparecen, se ponen en la mesa, en la palestra y se resuelven y se problematizan y se discuten hasta más no poder, Sí. ¿cachai? Entonces, que generalmente suele pasar hoy en día que uno de los problemas prefiere hacer vista gorda o girar o ser quizás a veces un poco hipócrita para resolver las cosas o no enfrentarse a los problemas, ¿cachai? Y aquí yo creo que la invitación justamente es ir al problema como hasta que duela, ¿cachai? Sí. Y también en relación a eso, pensando que una obra de ciencia ficción igual está en clave, está como estructurada de forma clásica. O sea, si tú la ves, es una obra que se presenta a los personajes, que hay un problema, que aparece el problema y luego se desarrolla. O sea, Lo que pasa es que el problema es engañoso. Claro, el problema es engañoso. Exacto, Sí, pues sí. claro. O No sea, es el problema hay que una creíamos, trampa. no Hay una trampa. no es el problema Sí. que creíamos que era. Sí, hay Sí. una trampa, pero en el fondo la estructura, o sea, no es una puesta en escena postdramática, performativa en todo. Entonces, para la gente en el fondo que se puede asustar a veces por someterse a un imaginario como raro, ¿Esto poético. no lo voy a entender? No lo voy a entender, no. Aquí al revés está todo, yo creo que está todo súper claro, obviamente con puntos de fuga, con aspectos poéticos y simbólicos que aparecen, sí, pero todos nos vamos con un cuentito para la casa. No, y además todos podemos identificarnos con el personaje de Silvana, ¿no? Porque tu personaje, de alguna manera, o por lo menos yo me quedé con la impresión de ya, todo era solo para tener esta conversación. Sí, cierto. Sí. Todo lo que pasó fue solo para tener esta conversación. cierto, sí. Pero para llegar a esa conversación, tu personaje se tiene que someter a muchas cosas, ¿no? Y probablemente de los tres tú eres la que está más en escena y la que físicamente también se mueve por más lugares, ¿no? Sí. Entonces hablemos también de cómo se construye eso y cómo se sostiene cuando tienes a 200 personas mirándote, ¿no? Están en una de las salas grandes del GAM, son 220 personas. Sí. No, o sea, es una maravilla porque uno ya apenas se abre el telón y uno encuentra este personaje que está ahí en el escenario y digo, ok, aquí partimos viviendo, tal como dice el texto, viviendo esto una y otra vez. Que hay un texto que dice, ya no puedo seguir viviendo este recuerdo una y otra vez. Creo que es volver a revivir, y me pasa a mí como actriz, revivir toda esta situación una y otra vez. Función y volver a padecer también y gozar todo
el viaje que tiene este personaje para llegar a este momento que tú dices. Ahora, llevan 2 funciones. Sí. Que fue el 3 y el 4. Yo fui a la del 4. Y me imagino que, y a mí es una de las cosas que me fascina el teatro, ¿no? A ustedes de ser un baile, ¿no? Pero esta cosa de que ya partiste, ensayaste, pero una vez que la obra se muestra, empieza a ajustarse. Sí. ¿no? Sí, y es muy divertido ver una obra al principio de la temporada y al final de la temporada. Maravilloso. Entonces, preguntarte, Silvana, porque una cosa es que tú hayas estudiado a esta mujer. Sí, sí. Y con todos los desafíos que eso requiere, ¿no? También, porque quizás la gente te conoce más por trabajo en televisión, ¿cierto? Jugar más de chiquilla súper guapa, etcétera, y acá eso es otra cosa. Sí. Acá es otra cosa, es una mujer que está muy en su cabeza. Sí. ¿Y qué has aprendido de ella ahora que la estás performando delante de audiencia? ¿Qué he aprendido de ella? Es como... Más que de ella, sino de lo que ella aprende en la obra y reconocer cosas que uno tiene tan ocultas y no quiere mostrar. En el fondo es a veces que hay que aprender a soltar y vivir y sentir y gozar y sentir esa pena de vivir el duelo, una pérdida hoy y en el futuro. Esa es mi forma de pensar como Silvana, digo, como... el dolor siempre va a seguir siendo dolor y uno tiene que aprender a vivir con el dolor y no intentar hacer como que nada ha pasado. Entonces, lo que aprendo de ella es que realmente hay que aprender a convivir y a abrazar el dolor y sonreírle al dolor y la vida sigue y disfrutar de lo que queda porque todos vamos por el mismo camino. Claro, pues soltar, pues finalmente la obra es sobre ese momento. Exacto. Sobre cuando llega el momento en que tú dices, ya, cerremos acá, ¿no? Claro. Aquí, se acabó. Ahora, igual yo me banco tu personaje, Caleta, porque también siento que ella es una mujer ambiciosa, profesionalmente una genia, sí, ¿cierto? heavy. Y ella es muy castigada por Sí. ser una mujer ambiciosa, por su hija, que está en la atención, marido, hija, ¿no? Pero también por la sociedad, y ella como que se resiste. Yo siento que parte de su dureza también es decir, o sea, es como, pero... Voy a ¿cómo, seguir, claro, ¿cómo? ¿cómo voy a restar al mundo? Que en algún momento le Sí. dice, de esta brillantez que tengo, ¿no? Sí, Es muy duro igual. Es muy. O sea, digo mandato femenino, es muy duro. sí. Pero y ahí estamos. Y ahí no quiero decir, pero Y ahí está. No sé si les estamos dando muchos argumentos para que vayan a ver. Pero sí vayan. A ver, bueno, la obra está de jueves a domingo, así que hoy día tiene función. Sí. Hoy día la primera después de haber parado el proceso el domingo, porque de ahí veníamos 2 meses ensayando, y es como la primera función después de haber parado un rato, que a mí es una función que siempre siento que hay que cuidar mucho, porque primera vez que los actores soltaron, tienen que retomarlo, entonces hay que siempre reencontrarse con mucha atención, concentración entre ellos. Y para cerrar, a mí me encanta hacer esta pregunta, Camilo, a los actores que dirigen, porque siento que se nota tanto cuando un actor dirige. Hay mucho conocimiento del oficio con quienes estás trabajando, ¿no? Pero además tú has hecho mucho cine, mucha televisión, acá teatro. ¿Qué sientes que de todo tu caminar, ¿no? Que has ido aprendiendo y que también en estas 2 funciones ya tú dijiste, ok, esto es lo que hay que ajustar, acá se viene, ¿no? ¿Qué es lo que te entusiasma hoy día de estar haciendo esta obra? Bueno, de partida agradecer como el elenco que tengo. Siento que es un elenco súper particular de partida. Siento que los tres tienen como un bagaje y una teatralidad actoral muy particular, muy personal. Que incluso a veces uno podría leer como que hay una diferencia en cómo aborda las cosas, pero no. Siento que los tres tienen como una compenetración, un cuidado para con el otro, en mirar al otro, en cómo escuchar al otro, que ahí yo siento que hay algo muy especial en ellos. Siento que los tres son actrices que escuchan muy bien, que yo creo que eso es clave para cualquier ejercicio actoral. Entonces, independiente de la forma que ellos tengan, de la cinética, de la voz, de los gestos, al momento de escuchar bien, todas esas diferencias se calibran. Entonces se produce como una especie de banda, de orquesta súper afinada. Y eso a mí es lo que en el fondo ahora yo estoy gozando nomás, en cómo ir calibrando eso, en qué momento subirle más al violín, en qué momento bajar los bronces, ¿cachai? En qué momento aparece la percusión. Ahí estoy y en verdad a mí es la parte que más me gusta de la dirección. Sí. No, yo desde acá, en serio, a mí me pasa mucho que a veces uno ve obras que son interesantes, pero están... va a sonar esto súper brutal, pero no importa. Que yo siento que están mal calibradas, ¿cachai? Y acá tienes 3 actores, 2 actrices, un actor con mucha gravedad, cada uno de ellos. Y los personajes tienen mucha gravedad. Entonces te podría desequilibrar muy fuerte, porque es como, aparece Pablo Schwarzenegger en escena y nos vamos todos para allá. Sí. Pero no, pues los 3 son muy densos.
Los personajes son muy densos. Así que bueno, les dejamos el dato. Esto está hasta el 31 de agosto. Jueves, viernes, sábados y domingos en el GAM, en la sala A2. Las entradas las pueden conseguir directamente en el GAM. Recuerde que domingo de teatro. Yo amo ir al teatro los Y domingos. a las 6 los domingos aparte. Por eso me encanta ir al teatro los domingos. Temprano y menos tráfico. Sí, perfecto. Es gran panorama. Y el domingo, además, es más barato. Así Sí. que pueden ahí conseguir sus entradas. Hay descuento, ya lo saben. GAM.cl, toda la información de la muerte ya no termina con las cosas. El domingo hay un conversatorio. Este domingo hay un sí. conversatorio. Sí, Mira, qué buen dato. entonces ahí para que las personas que quieran conversar con nosotros, hacernos preguntas sobre la obra. Y va a estar ese es el Carlos momento. Leiva, de hecho, de moderador, que es el drama. Estupendo. Va a estar él, así que... Excelente. Así que ya lo saben. Hemos estado conversando con Camilo Carmona y Silvana Gajardo. Gracias, Silvana. Gracias, Camilo. Muchas Gracias, gracias a Antonella. ti. Muy feliz de Muchas estar acá. gracias. Nosotros vamos cerrando este programa de jueves. Les dejamos invitados a que continúen en Radio Universidad de Chile. Mañana a las 10. Regresamos.